¿Qué harías si mañana despertaras y el gobierno empezara a ingresarte 1,000 euros al mes, sin trabajar, sin pedir permiso, sin demostrar nada, solo por existir? Ahora piensa esto un segundo. ¿Seguirías trabajando igual? ¿Dejarías tu empleo? ¿Estudiarías más? ¿Montarías un negocio? ¿O simplemente vivirías tranquilo? Porque aunque parezca una idea sacada de una película futurista, cada vez más economistas, políticos y empresarios creen que esto terminará ocurriendo. Y no estamos hablando de una ayuda para pobres. No, estamos hablando de dinero para todos. Ricos, clase media, desempleados, empresarios, todo el mundo. A esto se le llama renta básica universal. Y sí, suena demasiado bonito para ser verdad. Pero espera, porque cuanto más investigas este tema, más raro se vuelve todo. Algunos dicen que podría acabar con la pobreza. Otros creen que destruiría la economía. Y hay quienes aseguran que sería el mayor sistema de control social jamás creado. Porque claro, si el Estado puede darte dinero todos los meses, también puede quitártelo. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque esta idea ya no es una fantasía, ya se está probando en distintos países. Y detrás de ella hay algo mucho más grande que ayudar a la gente. Automatización, inteligencia artificial, desempleo masivo, control digital, dependencia económica. El mundo está cambiando más rápido de lo que parece. Y puede que dentro de unos años, trabajar deje de ser obligatorio. O peor, que ya ni siquiera haga falta la mayoría de trabajadores. Pero antes de entrar en eso, hay algo que tienes que entender. La renta básica universal no es una idea nueva. De hecho, lleva décadas rondando entre gobiernos, economistas y millonarios. Y lo más curioso es que personas completamente opuestas políticamente la defienden. Desde gente de izquierdas hasta liberales extremos. Sí, incluso Milton Friedman, uno de los economistas más importantes del capitalismo moderno, defendía una versión muy parecida. ¿Por qué? Porque según ellos, el sistema actual está roto. Demasiada burocracia, demasiadas ayudas inútiles, demasiado dinero perdido por el camino. Y aquí viene una realidad incómoda. Hoy existen millones de personas que tienen derecho a ayudas públicas, pero nunca las cobran. No porque no las necesiten, sino porque el sistema es tan lento, tan complicado y tan burocrático que mucha gente directamente abandona. Y mientras tanto, los costes administrativos siguen creciendo. Miles de funcionarios, papeles, revisiones, solicitudes, procesos eternos. Todo para decidir quién merece ayuda y quién no. Así que algunos economistas plantean algo radical. ¿Y si dejamos de complicarlo todo y simplemente damos dinero directamente a la gente? Sin formularios, sin filtros, sin burocracia. Automáticamente, todos los meses. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse peligrosa. Porque sobre el papel, la renta básica universal parece perfecta. Imagínalo, nadie pasaría hambre. Nadie dormiría en la calle. Nadie tendría miedo de perderlo todo por quedarse sin trabajo. Y en un mundo donde la inteligencia artificial empieza a reemplazar empleos, la idea empieza a sonar incluso lógica. Cajeros automáticos, conductores, administración, atención al cliente, diseñadores, programadores. Cada año desaparecen más trabajos. Y esto acaba de empezar. Las grandes empresas tecnológicas lo saben, los gobiernos lo saben, y probablemente, por eso este tema se está hablando cada vez más. Porque si millones de personas dejan de ser necesarias para trabajar, ¿cómo sobrevivirá toda esa gente? Ahí entra la renta básica, como una especie de salario de supervivencia. Un ingreso mínimo garantizado para evitar el colapso social. Y aquí es donde mucha gente empieza a aplaudir la idea. Porque claro, si recibes dinero todos los meses, puedes permitirte estudiar más, crear un negocio, cambiar de vida, tener hijos, arriesgarte. Incluso algunos defienden que haría a la gente más libre, porque trabajarías por elección, no por desesperación. Pero entonces aparece la gran pregunta, ¿de verdad seguiría trabajando la gente? Porque una cosa es lo que decimos, y otra muy distinta lo que haríamos. Imagina que mañana recibes suficiente dinero para cubrir alquiler, comida y gastos básicos. ¿Aceptarías un trabajo duro por 1,200 euros? ¿Te levantarías a las 6 de la mañana? ¿Harías turnos de noche? Muchos economistas creen que no. Y si millones de personas dejan de querer ciertos trabajos, todo el sistema empieza a tambalearse. Porque alguien tiene que seguir, limpiando calles, conduciendo camiones, trabajando en supermercados, recogiendo basura, construyendo edificios. La sociedad no funciona sola. Y aquí aparece otro problema gigantesco. ¿Quién paga todo esto? Porque dar 1,000 euros mensuales a millones de personas
costaría cantidades absurdas de dinero. Hablamos de cientos de miles de millones al año. Y eso obliga a tomar decisiones peligrosas. Subir impuestos, eliminar ayudas públicas, reducir servicios, controlar más el dinero. De hecho, algunos modelos proponen sustituir la sanidad pública, ayudas sociales y subsidios, por simplemente darte dinero. Arréglate tú. Y aunque suene eficiente, también da bastante miedo, porque si todo depende del dinero que recibes del Estado, tu vida entera empieza a depender del sistema. Y aquí entra un concepto del que casi nadie habla: dependencia. Porque una población que depende económicamente del gobierno es mucho más fácil de controlar. Piénsalo, si tu comida, tu alquiler y tu supervivencia dependen de un ingreso mensual digital, ¿qué pasa si un día te lo bloquean? O si el gobierno decide poner condiciones, pero mañana podrían decir: tienes que cumplir ciertas normas para seguir cobrándolo. Y justo ahí, la renta básica deja de parecer una ayuda y empieza a parecer otra cosa muy distinta. Y ahora viene la parte más inquietante de todo esto, porque la renta básica universal no llega sola. Llega acompañada de otra revolución mucho más grande: el dinero digital. Cada vez usamos menos efectivo. Pagamos con móvil, con tarjeta, con aplicaciones. Todo queda registrado. Cada compra, cada movimiento, cada suscripción, cada euro. Y muchos gobiernos ya están trabajando en monedas digitales oficiales. Dinero completamente programable. Es decir, dinero que podría tener reglas, límites, condiciones, restricciones. Imagínate esto. Recibes tu renta básica mensual, pero ese dinero caduca si no lo gastas rápido, o no puedes usarlo en ciertas cosas, o directamente no puedes recibirlo si incumples determinadas normas. Suena exagerado, pero técnicamente ya sería posible hacerlo. Y cuanto más avanzan la inteligencia artificial y los sistemas digitales, más poder tienen quienes controlan esas plataformas. Por eso hay personas que ven la renta básica como una solución y otras que la ven como el inicio de una dependencia masiva. Porque el problema no es recibir dinero. El problema es quién controla el grifo. Y aquí aparece otra contradicción brutal. Los mismos gobiernos que dicen querer ayudarte son los que muchas veces generan inflación. Y esto es importante entenderlo, porque si mañana todos reciben más dinero, pero los precios también suben, al final no eres más rico, solo pagas más caro todo: alquileres, comida, electricidad, gasolina, todo. Y eso ya está pasando. Muchísima gente gana más dinero que hace unos años, pero vive peor, porque el coste de vida se ha disparado. Entonces la gran pregunta es: ¿la renta básica solucionaría realmente la pobreza? ¿O simplemente haría que todo fuera todavía más caro? Porque regalar dinero no crea riqueza automáticamente. La riqueza real viene de producir, innovar, construir, trabajar, crear valor. Y aquí entramos en un debate incómodo que casi nadie quiere tocar. ¿Qué pasa con una sociedad donde millones de personas ya no necesitan trabajar? Algunos creen que sería el comienzo de una nueva era. Más creatividad, más libertad, más tiempo para vivir. Pero otros creen exactamente lo contrario. Una sociedad más dependiente, más manipulable, más vacía, más controlada. Porque cuando las personas dejan de sentirse útiles, empiezan otros problemas: ansiedad, depresión, falta de propósito. El trabajo no solo da dinero, también da identidad, rutina, disciplina, objetivos, y eliminar eso de golpe podría cambiar completamente la sociedad. Por eso este debate es mucho más profundo de lo que parece. No estamos hablando solo de dinero, estamos hablando del futuro del ser humano. Y quizá lo más extraño de todo es que el futuro que antes parecía imposible ya empezó. En algunos países se hicieron pruebas reales de renta básica universal. Miles de personas recibieron dinero mensual sin condiciones, y los resultados sorprendieron incluso a muchos economistas. Algunas personas dejaron trabajos que odiaban, otras aprovecharon el dinero para estudiar, algunas montaron pequeños negocios, y muchas simplemente redujeron el estrés constante de sobrevivir. Porque vivir con miedo financiero permanente destruye la mente lentamente. Te obliga a aceptar trabajos que no quieres, relaciones que no soportas, rutinas que te consumen. Y por eso tanta gente escucha renta básica universal y siente esperanza. Por primera vez imaginan una vida donde el dinero no controle cada decisión. Pero incluso en esos experimentos, también aparecieron dudas, porque una cosa es ayudar temporalmente a unas miles de personas, y otra muy distinta, mantener económicamente a países enteros durante décadas, especialmente en un mundo donde la deuda global no deja de crecer.
Y aquí aparece otra verdad incómoda. El sistema económico actual necesita consumidores constantes. Necesita gente comprando, gastando, pidiendo préstamos, trabajando sin parar. Porque si la gente deja de consumir, muchísimas empresas colapsan. Entonces, algunos creen que la renta básica podría convertirse en una especie de respirador artificial para mantener viva la economía, dinero entrando, para que el consumo nunca se detenga. Y cuanto más piensas en eso, más preguntas aparecen. ¿Es realmente libertad? ¿O una forma más sofisticada de dependencia? Porque una persona completamente independiente económicamente es difícil de controlar, pero una persona que necesita un ingreso mensual para sobrevivir, vive conectada al sistema constantemente. Y aquí es donde este tema deja de ser económico y se vuelve psicológico, porque el verdadero peligro no es solo depender del dinero, es acostumbrarte a depender, perder iniciativa, perder ambición, perder capacidad de construir algo propio. Y aunque mucha gente no quiera admitirlo, la comodidad también puede convertirse en una prisión, porque cuando todo está garantizado, muchas personas dejan de crecer, dejan de luchar, dejan de crear. Y quizá esa sea la pregunta más importante de todas. Si un día ya no necesitas trabajar para sobrevivir, seguirás teniendo motivos para construir algo grande, porque al final, la riqueza no solo se mide por el dinero que recibes, también se mide por tu capacidad de crear una vida con propósito. Y eso, ningún gobierno puede ingresarlo en tu cuenta bancaria. Tal vez la renta básica universal llegue, tal vez dentro de unos años, recibir dinero mensual del gobierno sea completamente normal. Y honestamente, puede que para millones de personas eso signifique alivio, menos ansiedad, menos miedo, menos desesperación, porque no todo el mundo quiere hacerse rico. Muchísima gente solo quiere respirar tranquila, dormir sin pensar en facturas, llegar a final de mes sin sentir que se está ahogando lentamente. Y es imposible ignorar esa realidad. Pero incluso si la renta básica termina existiendo, seguiría habiendo una diferencia enorme entre dos tipos de personas, las que usan ese tiempo para consumir y las que lo usan para construir. Porque al final, el dinero por sí solo nunca crea libertad, la mentalidad sí, y la historia lo demuestra constantemente. Hay personas que ganan más dinero que nunca, y aún así siguen sintiéndose vacías, ansiosas, dependientes, porque la verdadera libertad no aparece cuando alguien te mantiene. Aparece cuando desarrollas la capacidad de sostenerte por ti mismo, de crear valor, de construir algo que no dependa completamente de otros. Y quizá ese sea el verdadero riesgo de esta nueva era. No que las máquinas nos quiten el trabajo, sino que las personas olviden cómo construir propósito. Porque si un día todo está automatizado, si la inteligencia artificial hace la mayoría de tareas, si los gobiernos reparten dinero para evitar el caos, entonces la gran pregunta ya no será ¿cómo sobrevivimos? La verdadera pregunta será ¿para qué vivimos? Y puede sonar exagerado, pero muchos expertos creen que nos estamos acercando exactamente a ese momento. Un mundo donde trabajar ya no sea obligatorio, pero donde encontrar significado sea más difícil que nunca. Por eso este tema va mucho más allá de economía o política. Habla sobre libertad, sobre dependencia, sobre identidad, sobre el tipo de sociedad que estamos construyendo sin darnos cuenta. Porque quizá la renta básica universal termine ayudando a millones de personas. O quizá termine convirtiéndose en la herramienta de control más sofisticada de la historia moderna. Todavía no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que el mundo está cambiando muy rápido. Y las personas que entiendan esos cambios antes que los demás serán las que tendrán más opciones cuando llegue el futuro. Porque al final, la verdadera riqueza nunca fue simplemente recibir dinero. La verdadera riqueza siempre fue mantener tu libertad. Aquí no hablamos de motivación vacía, hablamos de cómo funciona el mundo de verdad. Suscríbete para más vídeos en el canal.